Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Candelas. Soy profesor del máster en Marketing Político y Comunicación del CUP y la Universidad de Alcalá. Soy experto en propaganda y geopolítica, soy politólogo. Y bueno, dentro de estas conferencias virtuales, ¿no? Como complemento didáctico tanto para los alumnos matriculados en el curso como para futuros nuevos alumnos y en general gente interesada, ¿no? Que sigue los contenidos académicos de CUP, pues he preparado esta conferencia para hablar sobre la guerra psicológica, la acción propagandística en los conflictos armados. Se trata de una temática que me ha parecido interesante porque en muchos casos es una temática, digamos, que no se aborda en la mayoría de másters en marketing político y comunicación. Se obvian erróneamente, a mi juicio, las cuestiones geopolíticas, las cuestiones que tienen que ver con las relaciones internacionales y en concreto con los conflictos internacionales que muchas veces, y por desgracia no, degeneran en conflictos armados. Y ya que son temáticas que no se suelen abordar en este tipo de másters y que yo pues soy justamente experto en temas geopolíticos, parte de temas de comunicación política, pues me ha parecido que era interesante plantear esta conferencia. Así que bueno, espero que sea del agrado de todos. Buenas tardes a todos, ante todo, y bueno, sé que hay gente de España, gente de Latinoamérica, entre los asistentes a esta conferencia. Espero que todos estéis llevando en la medida de lo posible pues el confinamiento y esta difícil situación que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 pues lo mejor posible, sabiendo que cada contexto, tanto nacional como regional, es diferente, pero bueno, espero que todos os encontréis bien, vuestro entorno también, y que dentro de lo que cabe esté siendo lo más llevadero. Y precisamente pues para hacerlo más llevadero, ¿no? Los que estamos en los países que estamos en cuarentenas más o menos estrictas, pues yo creo que este tipo de contenidos pues pueden ayudar, ¿no? Ya que no podemos hacer las clases presenciales, pues justamente profundizar en los contenidos online. Si os parece, lo que vamos a hacer, como con la plataforma de Zoom y demás es un poco complicado estaros hablando mientras contesto al chat y demás, y para que la conferencia sea fluida, ya me han comentado que es mejor que la conferencia no se alargue demasiado. Vamos a intentar que dure unos 45 minutos para dejar 15 turnos para preguntas. Entonces, si os parece, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Yo voy a dar una conferencia expositiva. Voy a intentar eso, que no se alargue demasiado, que sean 40-45 minutos, y una vez termine ya, si queréis, iniciamos el coloquio y me hacéis todas las preguntas que consideréis, incluso podemos debatir, ¿vale? Lo ideal, si esto fuera una clase presencial, evidentemente, lo ideal sería que me interrumpierais en cualquier momento, por supuesto, y que hubiera un debate en cualquier momento, pero ya que no tenemos demasiado tiempo y que, pues eso, es complicado a la vez estar al chat, a la vez hablando, y esto puede hacer que se pierda un tiempo valioso, ¿no? Pues si os parece vamos a hacerlo así, ¿vale? Aunque no sea lo ideal, pero yo daré la conferencia y después eso, respondemos las dudas que haya, iniciamos el debate y por supuesto porque de esto se trata, de que vosotros aprendáis de mí, pero yo también que aprenda de vosotros y que se genere un feedback interesante, sobre todo por un tema así en el que cada uno, en función de su realidad nacional o regional, pues seguro que tiene aspectos interesantes que aportar, ¿no? Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar ya con los contenidos de la conferencia en sí, a la que he titulado Guerra psicológica, la acción propagandística en los conflictos armados. Esta fotografía que veis es una fotografía de soldados surcoreanos en la frontera del paralelo 38, que sabéis que divide a Corea del Sur y a Corea del Norte, o las llamadas Corea del Sur y Corea del Norte, mejor dicho, no son sus nombres oficiales, desde hace ya casi 70 años, en dos países con modelos antagónicos y dos países permanentemente en guerra.
Estos países tuvieron una guerra de 1950 a 1953, pero la guerra no terminó con un tratado de paz, terminó con un armisticio, con una tregua, si dijéramos, pero estos países siguen virtualmente en guerra y, digamos, es un conflicto latente que tiene de vez en cuando distintos rebrotes, ¿no?, por incidentes fronterizos, y por lo tanto son dos países que siguen virtualmente en guerra. Ya sabéis que la guerra no es solo digamos, la guerra abierta con efusión de sangre, sino que también se producen guerras frías y conflictos latentes. Y justamente esta imagen me parece muy interesante porque vemos, como os digo, a soldados surcoreanos en esa frontera complicada, conectando unos altavoces de propaganda. Me parecía interesante porque, como vamos a ver, la guerra se libra con las armas, pero también se libra con las palabras, igual que lo llevamos viendo para los que sois alumnos míos a lo largo del curso, como, digamos, el poder tiene tres aspectos, la violencia y la economía, digamos que son dos de ellos, que es lo que se llama el poder duro, el hard power en inglés, pero luego también tiene otro elemento que completa ese triángulo del poder, que es la ideología, la propaganda, el poder blando, ¿no? Por eso utilizo la metáfora de que el poder es la espada, pero también es la pluma, ¿no? Que, bueno, no es una cita mía, evidentemente, es una cita de Napoleón, y antes que Napoleón otros como Marco Tulio Cicerón la pronunciaron, ¿no? Y entonces, en este caso, pues en este conflicto, evidentemente, se empuñaron las armas y se siguen empuñando como elemento disuasorio, pero el elemento propagandístico, el elemento de las palabras, es tan importante o más, justamente para anular la moral del enemigo, para potenciar la moral de nuestras filas y, por ejemplo, en este caso, para provocar desertores, ¿no? En este caso del ejemplo que os pongo, en el contexto coreano, tanto los altavoces de propaganda surcoreanos como los que veis en la foto, como evidentemente los del otro lado, los de Corea del Norte, hacen exactamente lo mismo, pues a través de sus altavoces de propaganda, voces sensuales, femeninas, en la mayoría de los casos, porque la mayoría de soldados son hombres, pues entonan consignas y muchas veces hasta canciones con voces dulces y armoniosas, femeninas, incitando a que los soldados de uno y otro bando se pasen del enemigo y cambien de Corea, ¿no? Y los surcoreanos se pasen a Corea del Norte y los norcoreanos se pasen a Corea del Sur, ¿no? Y ha habido entrevistas, por ejemplo, y casos, sobre todo en Corea del Sur, de soldados que abandonaron la frontera y que dijeron como argumentos que la habían abandonado seducidos por estas bellas voces femeninas y estas bellas palabras que vienen tanto de un lado como del otro, por estos altavoces, y que entonan las maravillas, pues en el caso de Corea del Sur, pues las maravillas de Corea del Sur, la riqueza, el modelo capitalista, la modernidad, los bienes de consumo, y en el caso de Corea del Norte, pues las maravillas del paraíso socialista, ese paraíso en la tierra, ¿no?, etcétera. Me parecía interesante hablaros de esta fotografía para que lo vierais como ejemplo, ¿no?, de lo que vamos a ver ahora, ¿no?, de cómo es esa guerra psicológica, es decir, esa guerra que se libra con palabras, con imágenes, con persuasión, con propaganda, a fin de cuentas, en lugar de con las armas o como complemento a las armas, ¿no? Bueno, antes de nada, ya le he comentado a Almudena, que es la compañera que está en el apartado técnico, que si hay algún problema al pasar la presentación, que por favor se lo comentéis y ella enseguida me avisará, ¿vale? Porque en otras conferencias hubo algún problema. Yo acabo de pasar la imagen que estabais viendo y ahora vamos a hablar de la guerra como fenómeno social. Deberíais estar viendo la presentación que pone la guerra como fenómeno social. Si no veis la presentación de la que estoy hablando, contactad con ella, ¿vale? Y ella enseguida contactará conmigo y veremos si hay algún problema, ¿no? Pero bueno, en principio no debería haberlo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la guerra como fenómeno social. Os hablaría de la
los que sois mis alumnos ya sabéis lo que es la propaganda como fenómeno teórico, le abordamos un módulo entero, que es uno de los 2 que yo imparto, con lo cual ya sabéis a qué nos referimos. Para los que no, bueno, yo hablaría de la propaganda como fenómeno persuasivo, pero como no tenemos mucho tiempo y no quiero entretenerme, ¿vale? Lo voy a obviar, simplemente eso, que sepáis que la propaganda es ese elemento complementario a la violencia, tanto en el poder político en general como, por supuesto, cuando hay contextos armados, ¿no? Cuando se produce una guerra abierta. Bueno, la guerra como fenómeno social, simplemente unos pequeños aspectos polemológicos básicos, ¿vale? Para que entendamos lo que es la guerra y dónde nos movemos. La polemología, para lo que no lo sepáis, es el estudio científico de la guerra como fenómeno social, no de las estrategias de guerra. O sea, los militares, los estrategas se ocupan de la guerra, llevan ocupándose de la guerra desde tiempos antiguos, desde la época de pensar en el tratado, el célebre tratado de Sun Tzu, ¿no? Del arte de la guerra, ¿no? Evidentemente los militares, los estrategas llevan estudiando la guerra como para saber cómo ganarla, cómo destruir al enemigo, cómo ganar, cómo vencer en el campo de batalla. Pero la polemología como tal es una ciencia mucho más reciente que lo que estudia es la guerra como fenómeno social, es decir, no como arte estratégico de hay que intentar vencer al enemigo, pues como, yo qué sé, cómo vamos a disponer unas torres de asedio, cómo vamos a asaltar una fortaleza, cómo vamos a mejorar nuestras armas, ¿no? Para derrotar al enemigo, no en ese sentido estratégico, sino en el sentido de estudio como fenómeno social. Como ciencia, si queréis, ¿no? Es decir, por qué se producen las guerras, qué provoca en la sociedad, qué fenómenos, qué consecuencias tiene cuando se produce una guerra en la sociedad, en la industria, en los distintos segmentos sociales, por qué se va a la guerra, por qué sociológicamente pues, nos matamos unos a otros. Es decir, digamos que más que en el campo de los militares, estaría en el campo de los sociólogos, de los politólogos, ¿no? Viene de polemos. Polemos en griego, en la Grecia clásica, significa guerra. Y la irenología, digamos, es su antítesis. Son los estudios de la paz, el estudio de la paz como opuesto de la guerra. Gaston Boutoul, un francés, fue el primero que se ocupó a finales de la Segunda Guerra Mundial de la polemología como este estudio científico de la guerra, justamente para tratar de comprender esa desgracia, ¿no? Que había sido la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Johann Galtung y una serie de irenólogos pues, iniciaron los estudios de irenología justamente para intentar comprender la paz e intentar pues, justamente estudiar la paz para evitar la guerra, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual son 2 ciencias que se complementan un poco. Bueno, la guerra hay que entender que es de naturaleza colectiva y su principal característica evidentemente es la violencia, ¿no? Lo que distingue a la política de la guerra es que hay efusión de sangre. Ya recordaréis esa célebre frase de Mao Zedong, el líder revolucionario chino, que decía: la guerra es la política con efusión de sangre y la política es la guerra sin efusión de sangre. Tanto la guerra tiene una finalidad política, pero digamos, la guerra es esa fase de la política en la que ya se produce el conflicto abierto. Es decir, donde las palabras, la intriga, las luchas de poder, las conspiraciones dan lugar allá al conflicto abierto, ¿no? al empleo de las armas. Con lo cual es un carácter dialéctico, evidentemente. Se produce una dialéctica, es un diálogo con el enemigo, pero un diálogo a través de, ya no solo con palabras, sino a través de las espadas, ¿no? de las armas. Pero tiene un carácter dialéctico. Y tiene ese principio que llamaba Clausewitz, uno de los estrategas de la guerra del siglo XIX, prusiano, el principio de acción recíproca, ¿no? Es decir, que todo acto en la guerra siempre tiene su consecuencia por la otra parte, con lo cual se produce siempre esa dialéctica. Es un acto político, hay que tenerlo eso muy claro. La guerra no va por libre. Seguramente habéis escuchado en alguna novela o en alguna serie de televisión o incluso este tipo de argumentos, ¿no? Del militar honorable como el soldado que detesta la política y que está al margen de la política. No, la guerra es política.
Es simplemente una extrapolación de la política en la que, digamos, la sangre llega al río, pero sigue siendo una actividad política. La política fija los objetivos de la guerra. ¿Qué queremos conseguir? Doblegar al enemigo, aplastarlo, conquistar su territorio, sus recursos. Define los medios. ¿Qué medios vamos a emplear? ¿Vamos a destruirlo? ¿Vamos a amenazarlo solamente? ¿Vamos a emplear todo el armamento del que disponemos? ¿Una parte? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Las condiciones, ¿no? Evidentemente, a lo largo de la historia ha habido distintos modos de hacer la guerra que incluían más o menos fijar una serie de normativas, si queréis, llevado a una partida de ajedrez, ¿no? Que es una simulación de la guerra, pues las reglas, ¿no? Con las que se juega la guerra. Aunque hayáis oído decir eso de en la guerra y en el amor todo vale, pero no es exactamente así. Siempre, dependiendo de la sociedad, dependiendo del contexto, dependiendo de la cultura, se fijan una serie de condiciones, ¿no? de reglas que, bueno, pueden ser más o menos respetadas, ¿no? En función de la ética, pero siempre hay que tener en cuenta esas condiciones y los límites, ¿no? Que está en relación a lo que acabo de comentar. Como os decía, la violencia es la última ratio del poder. Y hay que tener en cuenta que la guerra, por mucho que sea un acto deplorable y sangriento y terrorífico, pero ha sido motor de la historia siempre. Es decir, la guerra justamente como al final ahí la diferencia entre ganar o perder es la vida y la muerte, ha llevado al ser humano a la mutación, al cambio, a la superación, a la innovación. Y de hecho, seguramente que lo sabréis, que muchísimos de los adelantos tecnológicos, de la tecnología que utilizamos hoy en día, el origen de esta tecnología fue militar. Internet, por ejemplo, al principio fue una creación militar, del mismo modo, por ejemplo, que muchos de los adelantos médicos también en un principio los utilizaron los ejércitos y los servicios secretos. Entonces hay que entender este elemento, digamos, de motor de la historia, ¿no? De la guerra. Bueno, pasamos de diapositiva. Ahora vamos a hablar de la guerra psicológica como definición. Bueno, simplemente brevemente, porque esto es una conferencia introductoria y simplemente una breve definición. Maurice Maigret, un sociólogo francés, también a finales de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 más o menos, terminada, bueno, escribió un libro muy interesante que se llama La guerre psychologique, la guerra psicológica. Creo que hay una traducción en español por una editorial argentina, pero muy antigua. Bueno, a lo mejor lo podéis conseguir en internet, algún extracto. Pero bueno, en este libro él da una definición que es en los contextos bélicos, la guerra psicológica, ¿no? Es el uso planificado de acciones orientadas a generar opiniones, emociones y comportamientos en grupos extranjeros, neutrales, enemigos y amigos, de tal modo que apoyen al cumplimiento de los objetivos nacionales. Bueno, en la actualidad, a esta guerra se la denomina, a esta guerra psicológica se la denomina propaganda de guerra o comunicación de la defensa, pero son eufemismos, son formas bonitas de llamarla. Seguro que lo de comunicación de la defensa lo habréis escuchado muchísimo en el mundo del marketing, en el mundo de la comunicación. ¿Por qué? Porque guerra psicológica suena mal, ¿no? Suena perverso. Propaganda de guerra, bueno, suena un poco mejor, pero tampoco suena bien del todo. Comunicación de la defensa parece que suena más bonito, ¿no? Más elegante, pero estamos haciendo referencia exactamente a lo mismo. Bueno, este cambio va en relación a los ministerios, por ejemplo, de la guerra. Antes se llamaba el Ministerio de la Guerra, ahora se llaman generalmente en los países el Ministerio de la Defensa, ¿no? También es propaganda eso, ¿no? Es como decir, nosotros no queremos hacer la guerra, nosotros solo nos defendemos, ¿no? Las agresiones las cometen otros. Bueno, vamos a los orígenes de la guerra psicológica simplemente muy brevemente. Aunque pueda parecer paradójico, pero seguramente hayáis escuchado a lo mejor alguna sentencia de que, bueno, de que la guerra está en la naturaleza del hombre, de que los humanos somos violentos por naturaleza, ¿no? Pero justamente sucede al revés. Es decir, los polemólogos, muchos de ellos, lo que llegaron a la conclusión con estudios antropológicos y estudios de prehistoria, es que el ser humano realmente su naturaleza es pacífica.
utilizando una metáfora, podríamos decir que somos más conejos que leones, ¿no? Es decir, en nuestro estado natural, ya que somos unos mamíferos débiles físicamente, es decir, no tenemos la constitución o las armas, las garras, la fortaleza, la piel de un león o de un oso, estamos más cerca de un conejito que tiene que huir que eso, de un león o un oso, de un depredador, ¿no? En la pirámide alimenticia estaríamos en la base. Y nuestro instinto, nuestro primer instinto en ese estado natural era la supervivencia. Con lo cual, digamos que éramos pacíficos. Nos alimentábamos pues, de bayas, de plantas, a veces de pequeños animalitos, ¿no? Caracolitos e insectos, y poco más, ¿no? Es decir, estábamos en la base de la pirámide alimenticia. Nos podían comer, pero nosotros en principio no podíamos con otros depredadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que a finales del Paleolítico la necesidad de ampliar ese espacio alimenticio nos comienza a ser capaces de disputar el territorio de caza a otros grupos humanos, ¿no? Comenzamos a inventar armas que suplen, digamos, esas garras de las que carecemos y logramos comenzar a cazar mamuts o animales más grandes y no solamente recolectar insectos o frutos, ¿no? Pero claro, eso nos lleva al enfrentamiento con otros grupos humanos por ese territorio de caza incipiente que estamos logrando. ¿Qué pasa en el Neolítico? Cuando nos sedentarizamos y descubrimos la agricultura y la ganadería, que multiplicamos las reservas. Al multiplicar las reservas hay excedentes. Otros grupos humanos quieren arrebatarnos esa comida. Y al mismo tiempo nos hemos asentado, nos hemos sedentarizado en pequeñas aldeas. Con lo cual surge la necesidad de la violencia para defender el territorio y defender los recursos. Y esa lucha por el territorio y los recursos llega hasta nuestros días. Es decir, los fines últimos de la guerra, más profanos, más egoístas, más mundanos, van a seguir siendo esencialmente esos, ¿no? Sobre todo cuando surgen esos primeros estados. Surgen los reyes, surgen los sacerdotes, surgen las primeras clases sociales, los dominantes, los dominados, los que están arriba, los que están abajo, y la guerra, la violencia emerge como un elemento consustancial del propio poder político, ¿no? Tanto para defendernos de otros que están fuera y que eso nos quieren robar los excedentes, ocupar el territorio, como para reprimir, ejercer la violencia contra nuestro propio pueblo interno. Los reyes se rodean de un cuerpo de guerreros, surge el extracto militar, el cuerpo militar, para defender justamente a esos pocos contra esos muchos que si no podrían matar a los pocos, ¿no? Y surge este empleo sistemático y racional de la violencia. Entonces, bueno, seguimos avanzando un poco más. Claro, eso requiere una preparación psicológica para matar. Si hemos dicho que somos pacíficos, pero que nuestros nuevos líderes y amos nos van a llevar a la guerra por intereses, pero van a tener que justificar esa guerra y prepararnos para afrontar esa guerra. Si somos pacíficos, pues nadie quiere en estado natural morir ni matar. Entonces, esa preparación psicológica para matar pasa necesariamente por la activación de un instinto, que es el odio. Es decir, si queremos o matar o justificar que otros van a matar en nuestro nombre, primero tendremos que activar el odio. Con lo cual, el principio de la guerra psicológica, y llega hasta nuestros días, va a ser el odio. Es decir, estos son muy malos, estos son malvados y no queda más remedio que la guerra. Matar a unos pocos va a ser mejor que mueran muchos, ¿no? Y ese va a ser el principal principio. Y luego, evidentemente, al soldado, al guerrero, disponerle a morir, también a matar, pero a morir. Pensar, os pongo el ejemplo de esas primeras formaciones de hoplitas en Grecia. Si no sabéis lo que es un hoplita, habréis visto la guerra, seguramente la película de 300, ¿no? De los célebres espartanos. El hoplita era el guerrero griego, con el oplón, que era ese escudo redondo que llevaran, y iban con la lanza, y las columnas de hoplitas se ponían una frente a la otra para aguantar ese choque de hoplitas en el que se masacraban unos a otros. Pensar ya la preparación psicológica para matar y para resistir. Es decir, de ese pequeño conejito asustadizo que éramos en el Paleolítico, para pasar directamente ya a este choque de hoplitas. Fijaros en esos miles de años, ¿no?
la preparación psicológica que se ha producido. Y luego irá en aumento, evidentemente, como vamos a ver, ¿no? En las guerras más recientes, según avance la civilización. Simplemente, brevemente, en las estrategias de guerra psicológica, hay otro libro interesante de un francés que se llama François Géret, es también más reciente este libro, es un polemólogo. El libro se llama igual que el de Maigret, también la guerre psychologique, la guerra psicológica. A lo mejor fueron un poco originales en los títulos, pero este autor plantea una distinción, una tipología muy interesante para que entendáis estas estrategias de guerra psicológica. Él lo llama las estrategias de Ulises y las estrategias de Tamerlán. Ulises, el célebre héroe griego, ¿no?, mítico de la guerra de Troya, y Tamerlán, el personaje histórico, uno de los descendientes de Gengis Khan, el terrible líder mongol, ¿no?, de las tribus mongolas de las estepas. Entonces él dice, hay dos estrategias, las de Ulises y las de Tamerlán. ¿Por qué? Porque las de Ulises están basadas en la seducción, es decir, son el ardid, la estratagema, la propaganda. En cambio, las estrategias de Tamerlán son la disuasión y el terror. Es decir, mientras que las de Ulises, que era el guerrero astuto, ¿os acordáis?, ¿no?, están basadas en el engaño, en la seducción, en el poder de la persuasión, pero a nivel de seducir. Las de Tamerlán, en cambio, están basadas en el miedo, es decir, en infundir terror. Ambas son psicológicas, porque la finalidad es provocar un efecto psicológico en el enemigo, no es matarlo sin más, sino provocar un efecto psicológico en él. Pero difieren. La de Ulises, pues evidentemente la conocéis, ¿no? El célebre caballo de Troya, con el que para, digamos, superar un asedio y lograr conquistar una ciudad, pues introduce un caballo en el interior lleno de guerreros, para que luego esos guerreros abran las puertas de la ciudad y la tomen. En cambio, en el caso de, ¿veis?, está basado en el engaño, en el ardid, en la promesa, finalmente, pues en la seducción, en la propaganda, ¿no? En cambio, la de Tamerlán es un poco diferente. Los mongoles, cuando asediaban una ciudad, Tamerlán lo que hacía era que prometía que si se rendían, respetaba su vida, pero que si resistían, pasaba a toda la población a cuchillo. Así hizo, por ejemplo, en Bagdad, la maravillosa ciudad de las 1001 noches, esa esplendorosa ciudad islámica de los tiempos de la Edad Media, pues fue arrasada, pasados todos sus ciudadanos a cuchillo, mujeres, niños, ancianos, cualquiera, y reducida hasta las cenizas. Por eso prácticamente no quedan mezquitas en Bagdad de esa época gloriosa, ¿no?, de los tiempos del Islam, porque la ciudad fue arrasada. ¿Cuál es el elemento de la guerra psicológica aquí? Pues evidentemente que las otras ciudades, en el momento que llegaba un nuevo asedio, sabían lo que había ocurrido en Bagdad y se rendían. Y así, pues evidentemente, los mongoles conseguían tomar la ciudad sin tantas bajas. Por ese ejemplo que se había producido, ¿no? Es decir, aquí lo que se activa es el terror. Tanto Ulises como Tamerlán logran sus objetivos, conquistar la ciudad, y logran hacerlo en el fondo, sin el empleo de las armas, realmente. Una ciudad se abre, consiguen desde dentro abrir las puertas, y la otra se rinde. Pero en ambos, es decir, se ha conseguido por la guerra psicológica, no por la guerra abierta. Pero en un caso ha sido por la seducción y en el otro caso por el terror. Por eso estas dos estrategias van a funcionar en la propaganda de guerra, con lo cual siempre tenerlas muy presentes, Ulises, Tamerlán, y veréis que en toda propaganda de guerra siempre se juega, en toda acción de guerra psicológica, se juega con estas dos acciones. Bueno, vamos ya a la evolución de la guerra psicológica. Como no nos queda mucho tiempo, nos quedan 10-15 minutos de conferencia como mucho, voy a ir rápido, pero os quiero dar algunos ejemplos, por lo menos para que veáis la evolución. La historia de la guerra psicológica es fascinante y hay muchísimo que hablar en cada episodio bélico, pero bueno, os voy a intentar simplemente dar unas pequeñas pinceladas para llegar hasta nuestros días rápidamente y que veáis un poco cómo se ejecuta la guerra psicológica, ¿no?, y las distintas acciones. Sobre todo para que comprendáis hoy en día cómo los medios de comunicación, las fake news también, que se habla tanto hoy en día, ¿verdad?, en los contextos armados y en los conflictos internacionales, nos siguen lavando el cerebro y nos siguen haciendo justificar la guerra. Ahora no se trata ya tanto a lo mejor de animarnos a matar a nosotros, porque los ejércitos son profesionales, es una minoría la que va a la guerra y la que mata,
pero por lo menos que la gran mayoría la aceptemos como un mal menor, y eso sigue funcionando hoy en día. Bueno, la evolución de la guerra psicológica, brevemente, ha habido 3 tipos de guerras a lo largo de la historia. Las guerras de príncipes, es decir, esas guerras desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa, eran guerras hechas por profesionales, ya fuera por levas, por mercenarios, pero era una minoría que actuaba en la guerra en base a intereses patrimoniales, intereses de príncipes y de reyes, ¿no? Y es una guerra, pues eso, una guerra limitada, hecha por un ejército contra otro, pero profesionales, y en el que la población no actúa en ella. Pero luego pasamos a las guerras industriales, que son las guerras de la modernidad, las que llegan de la Revolución Francesa a la Segunda Guerra Mundial. Aquí cambia radicalmente el modelo, es decir, se producen las revoluciones, llega el liberalismo, llegan las democracias, llega, en resumidas cuentas, la sociedad de masas. Entonces ahora la guerra ya va una gran cantidad de la población. Y la que no va tiene que sostener el esfuerzo bélico. Os acordaréis, en la Primera Guerra Mundial se hicieron movilizaciones masivas, reclutamientos forzosos, todos los hombres en edad más o menos de empuñar las armas iban a la guerra, pero las mujeres se quedaban en la retaguardia sosteniendo la industria de guerra, porque la guerra ya requiere una industria, se ha producido la revolución industrial, por eso hablamos de guerras industriales, y entonces se requiere a toda la población. ¿Qué va a hacer eso? Pues que evidentemente la propaganda ya no solamente tiene que llegar a esos pocos soldados que van a matar, sino al conjunto de la población para sostener esa moral y ese esfuerzo de guerra. Y bueno, y se va a llegar a producir la que se llaman los polemólogos la guerra total, es decir, la guerra ya en la que cualquiera puede morir y cualquiera también es activo en la guerra. El exponente máximo es la Segunda Guerra Mundial, en la que nadie estaba a salvo, es decir, la población sufre los efectos de la guerra, hay genocidios, hay matanzas en general de toda la población, pero al mismo tiempo toda la población actúa en la guerra, bien sea como soldado, como propagandista, en las industrias, todo el mundo participa en el esfuerzo bélico. Y luego ya la última etapa serían las guerras tecnológicas, que llegan desde el 45 hasta la actualidad más o menos. Estas guerras ya vuelven a bajar la intensidad, es decir, son los conflictos de la Guerra Fría, conflictos localizados, ya las superpotencias tienen el arma atómica, ese es el punto de inflexión, el arma atómica, con lo cual si luchamos con todo nuestro poder el planeta explota, con lo cual se producen conflictos localizados y las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría y posteriormente Estados Unidos y las nuevas potencias emergentes, libran las guerras en conflictos localizados del tercer mundo y con una baja intensidad. Y luego también se produce otro fenómeno que es el de la guerra simétrica, es decir, lo que hoy en día llamamos el terrorismo también. Es decir, la guerra del débil, por así decirlo, el que no puede enfrentarse a esas superpotencias, esas grandes potencias en el campo abierto de batalla, y utiliza pues técnicas de terrorismo, de guerra simétrica, de guerrilla, se llamaba en la antigüedad, pero con objetivos militares. Y evidentemente, para compensar esa fuerza de las armas, esa carencia de armas, se utiliza el terror en muchos casos. ¿Y qué es el terror? Como hemos dicho, la guerra psicológica, las estrategias de Tamerlán. Y no solo el terror, también la propaganda, como veremos, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, no me queda mucho tiempo, con lo cual no puedo hablaros de ejemplos de la historia, ¿no? Bueno, he mencionado brevemente alguna pincelada, las guerras griegas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, pero vamos a empezar ya estos ejemplos después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, ya en estas guerras tecnológicas. Porque creo además que es lo más interesante también para que podáis ver cómo actúan los nuevos medios de comunicación de la actualidad, es decir, la televisión e Internet. Bueno, el gran medio de comunicación que surge al final de la Segunda Guerra Mundial es la televisión, ese potente medio que convierte a la política y a la guerra en espectáculo y que permite que las imágenes lleguen en tiempo real al salón de cada televidente, al salón de cada ciudadano, y convierte al ciudadano en un espectador. La base de la televisión, eso lo sabréis los que estudiéis comunicación política, es que es la política espectáculo, la política convertida en entretenimiento. Es el cine, pero llevado a la realidad y al salón de cada casa. Bueno, mejor a una proyección de la realidad que nos interesa. Por eso se hablará del politainment y del infotainment. Es decir,
de la política espectáculo y de la información como espectáculo, y la guerra no va a ser una excepción. Bueno, tenía aquí algunos ejemplos de... pero como tampoco quiero extenderme mucho, que luego si no me echan la bronca, pues bueno, algunos ejemplos muy, muy breves. La Guerra Fría, sabéis que se produjo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue una guerra sobre todo de propaganda. Como no se podía llegar a ese enfrentamiento directo, hubo espionaje, hubo conflictos localizados y mucha propaganda. Tenéis aquí algunos ejemplos, tanto de propaganda soviética como de propaganda estadounidense. Es decir, pues tenéis un cartel de Stalin como si fuera un kraken malvado, ¿no?, devorando el mundo, para explicar la necesidad de parar el expansionismo comunista. Propaganda subliminal también en los dibujos animados, ¿no?, para niños. Tenéis una imagen de Peter Pan, el Capitán Garfio con su garfio y su casaca genera un hoz y un martillo sobre una casaca roja, la bandera comunista, para hacer ver lo malos que son los comunistas. Esto es lo que se llama propaganda subliminal. Es una propaganda inconsciente, no somos conscientes de ellas, pero actúa, y en el cerebro de niños más todavía. En el otro lado, pues la propaganda, por ejemplo, soviética de la carrera espacial, ¿no? Los soviéticos fueron los primeros que se lanzaron al espacio, el comunismo conquistando las estrellas, la propaganda de Khrushchev en la ONU, ¿no?, la paz, el comunismo como garante de la paz frente a esa potencia malvada estadounidense capitalista que quiere llevar al mundo a la guerra, ¿no?, porque es la que ha utilizado el arma atómica. Ahí tenéis a Voice of America, que es una emisora estadounidense que fue la encargada de llevar el American Way of Life al resto del mundo, es decir, que todos pues empezáramos a tomar Coca-Cola y a comer patatas fritas y hamburguesas y palomitas en el cine, ¿no? Es decir, lo que llamamos diplomacia pública, public diplomacy lo llamaron, ¿no?, es decir, la propaganda cultural. El conflicto de Corea ya se ha hablado de él, con lo cual no voy a incidir en él ya que no tenemos mucho tiempo. Aquí había algunos ejemplos, ¿no?, de la propaganda coreana. Luego, de todas maneras, si queréis profundizar, os puedo recomendar alguna bibliografía, libros interesantes y demás, ¿vale? Me encantaría detenerme en esto, pero ya os digo, no puedo porque me han dicho que como mucho esto puede durar una hora. Bueno, la propaganda de la descolonización, sabéis que se produce en estos años, en la década de 1950-1960, las descolonizaciones. Los países del tercer mundo quieren recuperar un lugar en el mundo, pero ¿qué hacen? Como no tienen tecnología suficiente, imitan a las potencias occidentales, con lo cual utilizarán sus mismas estrategias de propaganda y de guerra psicológica. Surgen los nuevos países. Y bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos pues de los líderes de la descolonización, ¿no? Gamal Abdel Nasser, el líder egipcio. Gandhi es interesante porque fue el que llevó a cabo una guerra psicológica sin guerra. Al revés, la propaganda por la no violencia, por la paz y entre otras cosas logró la independencia de la India, que una potencia poderosísima, se retirara de la India por otros factores también, pero con una estrategia de la no violencia, justamente, ¿no?, y de responder a la guerra con la paz, ¿no?, utilizando la cita bíblica, el poner la otra mejilla, ¿no? Pero bueno, también fue una estrategia de guerra psicológica, entre comillas, porque logró la liberación de su territorio, pero justamente utilizando la no violencia. Un hombre muy inteligente y con un uso de la no violencia como estrategia de propaganda. Bueno, tenemos a Mao, a Patrice Lumumba, el gran líder panafricanista, ¿no?, del movimiento de liberación de los países del África Negra. En Latinoamérica, que a los que sois latinoamericanos esto os sonará más, ¿no?, tanto lo que fueron los movimientos, no de descolonización exactamente, pero sí de alguna manera de liberarse de ese imperialismo no estadounidense, la Revolución Cubana, y luego el intentar exportar la Revolución Cubana, el Fidel Castro y el Che Guevara como grandes líderes, no solo revolucionarios, sino mediáticos. Es decir, os pongo por eso ahí la camiseta del Che Guevara. O sea, el Che Guevara se convirtió en un icono pop en todos los países del mundo occidental en aquellas décadas, era un símbolo y continúa siéndolo todavía hoy en día, ¿no? Yo conozco a varias personas que se llaman Ernesto por el Che. Y bueno, pues es toda esa iconografía revolucionaria
también fue una gestión, hoy en día diríamos, de marketing excelente, ¿no? Es decir, toda esa iconografía de los barbudos, las barbas largas, los uniformes verde oliva, los puros habanos, las canciones cubanas de la nueva trova, ¿no? Silvio Rodríguez, etcétera, Pablo Milanés, ahí os pongo uno de los discos. La propaganda también se ejecuta a través de las canciones, de la música, de las marchas. Y bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de cómo se exportó la Revolución Cubana, ¿no? Cómo a través de la propaganda Cuba, un país muy pequeño y evidentemente sin una fuerza militar poderosa, pero logró exportar su modelo a toda Latinoamérica y que en toda Latinoamérica hubiera muchos movimientos revolucionarios que se declaraban herederos de esa revolución y que se identificaban con esos valores. Incluso hoy en día, los movimientos que se han llamado del socialismo del siglo XXI, populistas, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, en muchos países de Latinoamérica se reclaman herederos, de alguna manera, de estas guerrillas revolucionarias de los años 60 y 70, ¿no? Bueno, también hubo la contra, evidentemente, la contrarrevolución a esos movimientos, que fue la llevada a cabo por Estados Unidos. Y es interesante un personaje que es Edward Bernays, que seguramente lo conozcáis en el mundo del marketing, os hayan hablado de él como un gran publicista, pero también tuvo una actividad en la propaganda de guerra, y a él en concreto se le envió, a Edward Bernays, que era sobrino de Freud, no por casualidad. Él utilizó las estrategias del psicoanálisis, digamos, de su tío y las adaptó para lavar el cerebro de la gente con objetivos propagandísticos. En los años 20 logró que la mujer fumara, la mujer encorsetada en esos valores victorianos patriarcales del ángel del hogar, logró que la mujer fumara en Estados Unidos. Y fijaros, pasar de ese ángel del hogar victoriano a que una mujer sea rebelde y fume, simplemente con el objetivo de vender, de hacer ganar más dinero a las tabacaleras, ¿no? Fijaros en la estrategia de propaganda. Y luego en la Guerra Fría se le utilizó para preparar el caldo de cultivo para las guerras de Estados Unidos y los golpes de Estado contra los gobiernos revolucionarios. Se le envió a Guatemala, contratado por la United Fruit Company, descontenta la United Fruit Company por las políticas de nacionalización del gobierno, ni siquiera se le podría llamar socialista, un gobierno, bueno, nacionalista de izquierdas, diríamos, que quería, en fin, recuperar los recursos de Guatemala. Se le envió a Edward Bernays para preparar ese caldo de cultivo contra este gobierno, para que luego, cuando diera el golpe la CIA, que lo dio en 1956, pues no protestara demasiado. Tenéis ahí el eslogan también de el cuerpo de Psychological Warriors, de los guerreros psicológicos de Estados Unidos. No por casualidad, el eslogan es persuade, cambia, influye. Y los tres colores son gris, blanco y negro, que son los colores de la propaganda blanca, gris y negra. Es decir, la propaganda transparente, la propaganda menos transparente y la propaganda oculta, que utiliza la desinformación y la mentira, ¿no? Un poco el todo vale. Pasamos a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es interesante porque la televisión es el gran medio de comunicación que se introduce en esta guerra. Por primera vez, los ciudadanos reciben las imágenes de la guerra, no en tiempo real, es en diferido, pero llegan imágenes en movimiento, como una película, pero es una película real. Y se recibe, ya os digo, con unos días de... no directamente en directo, la primera guerra en directo será la del Golfo, pero todas estas imágenes que se enviaban en cintas desde Vietnam a Estados Unidos y que luego se emitían, provocan una gran conmoción. Y aquí digamos que la guerra psicológica entra en choque con los medios de comunicación. El Pentágono, el ejército americano, quiere enviar una imagen de la guerra, estamos ganando, no tenemos casi bajas, no hay daños colaterales, pero el New York Times y otros medios de comunicación, otros periódicos, el Saigon Press Corps, crearon un centro, digamos, de prensa y de información que logró ser independiente y escapar un poco al control de los oficiales militares, enviaron informaciones que no beneficiaban. Y el ejército americano perdió la guerra, entre otras cosas, por eso. Porque en términos, digamos, ¿cómo podríamos decir? Absolutos, Estados Unidos probablemente ganó esa guerra. Ocupó las principales ciudades y causó innumerables bajas a los vietnamitas.
Pero entre la guerrilla vietnamita y sobre todo esas imágenes que llegaron provocaron todas una serie de manifestaciones pacifistas en contra de la guerra de Irak, las sociedades occidentales y sobre todo la americana, hartos de esos cadáveres, esos soldados jóvenes en féretros que llegaban por una guerra que se veía que era terrible, que era una guerra inmoral, se veían, pues eso, los vietnamitas asesinados por los vasallos de Estados Unidos o directamente por el napal y las guerras, digamos, el armamento bacteriológico estadounidense, pues fijaros, provocaron al final que el presidente Nixon, que ganó la campaña diciendo que iba a mantener la guerra, pero finalmente tuviera que retirarse de la guerra y Estados Unidos se fue con el rabo entre las piernas y todo Vietnam fue ganado por el Viet Minh y el ejército comunista. Esas imágenes de los últimos soldados americanos abandonando la embajada deprisa porque llegan las tropas norvietnamitas fue terrible para la imagen de invencibilidad de Estados Unidos, porque Estados Unidos hasta este momento parecía invencible. Y fijaros cómo se perdió una guerra por la guerra psicológica. Bueno, hay otros ejemplos. Posteriormente seguimos avanzando en el tiempo. Viene la guerra de Afganistán, una guerra que es la primera guerra en la que surge el islamismo como fuerza, el fundamentalismo religioso como fuerza, pero en esta ocasión no es contra Estados Unidos, sino que es Estados Unidos el que promociona este islamismo. Es decir, en Afganistán llega al poder un gobierno de izquierdas, comunista, inicia una serie de reformas revolucionarias. Veis imágenes de las mujeres sin velo, por ejemplo. Esto es Afganistán en los años 80, las mujeres en la escuela, reforma agraria, bueno, una política revolucionaria muy intensa, también evidentemente con unas purgas bastante fuertes, pero bueno, pero apoyado por la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos teme que todo el Oriente Medio caiga en poder de la Unión Soviética y de la influencia comunista y comienza a armar a una serie de guerreros tribales que luchan por Alá y por el Islam, porque consideran que este gobierno comunista es ateo, es malvado y es hereje, es infiel al Islam. El consejero de seguridad es Zbigniew Brzezinski, de la Casa Blanca en ese momento, un gran geopolítico. Piensa que la mejor manera de acabar con los comunistas allí es armar a estos guerreros del Islam. Os iba a hablar de la propaganda comunista en Afganistán, pero como ya me están diciendo que no queda mucho tiempo, pues bueno, avanzaré rápido. Os pongo unos ejemplos al revés, de la propaganda islamista y estadounidense contra el comunismo. Veis aquí algunos ejemplos, ¿no? Aniquilad a los ateos paganos por el deseo de Alá, ¿no? Veis el martillo del Islam acabando con la hoz y el martillo comunista, ¿no? Rambo, no sé si habéis visto la película de Rambo 3, pero Rambo 3 es un ejemplo de propaganda anticomunista por una industria cultural, una película que vio por todo el mundo y que tuvo mucho éxito. No sé si la habéis visto, pero en la que Rambo tiene que rescatar a un guerrero afgano y a través de ese momento pues entabla una amistad y se ve lo buenos que son estos guerreros mujahidines que luchan por el Islam y lo malvados, ¿no?, que son los comunistas. Obviamente Bin Laden, por ejemplo, de hecho estuvo en esa guerra, ¿no?, como aliado de Estados Unidos. Aquí tenéis a Brzezinski, el consejero de seguridad que os decía, armando a los mujahidines, y bueno, un par de imágenes de esta propaganda religiosa contra el infiel que se volverá muy poderosa desde entonces hasta la actualidad y llega hasta nuestros días, como ese retorno del fundamentalismo religioso. Bueno, disculpadme un momento, que no sé cómo andamos de tiempo. Almudena, que nos estás escuchando, dime cómo andamos de tiempo y ya queda poquito para terminar, pero en función de ello voy más rápido o acorto. Que me imagino que tendré que ir acortando porque es verdad que ya casi son las 9, aunque bueno, hemos concluido un poco, hemos empezado un poquito más tarde por los aplausos de las 8, ¿no?, para los que sois de España, en solidaridad hacia todos los sanitarios que luchan contra la pandemia. Bueno, seguimos avanzando, acaba la Guerra Fría, la Unión Soviética cae y llegamos a la Primera Guerra del Golfo. Esta guerra ya os digo que es muy interesante porque es la primera guerra en la que Estados Unidos es ya potencia, superpotencia unipolar, es decir, ya no hay un contrapeso
que, digamos, resista contra Estados Unidos, y al mismo tiempo es la primera guerra televisada. Se hace un despliegue fabuloso por parte de todas las principales televisiones. La CNN, el auge de la CNN y de los canales 24 horas vienen por esta guerra, por la primera guerra del Golfo. La CNN organiza una cobertura 24 horas y hay una expectación increíble. Los que sois más mayores seguramente os acordaréis. Yo era muy pequeño, por ejemplo, en ese momento. Lo he estudiado en mis estudios, pero los que sois mayores seguramente lo recordaréis de haberlo vivido mejor que yo. Vale, bueno, sí, vamos terminando. Simplemente termino con esto, pero es importante, me gustaría acabar con esto. Esta guerra es fundamental y, como os digo, la CNN inicia, digamos, ese modelo comunicativo de los canales 24 horas que van a tener tanto éxito. Una vez más, como os digo, la guerra es innovación. Para cubrir esta guerra del Golfo era necesario un canal que las 24 horas del día nos contaba lo que pasaba. Y bueno, y fue una guerra caracterizada por muchísimas mentiras. En todas las guerras hay mentiras. Luego terminaré con una cita que ejemplifica muy bien esto. La desinformación es un arma de guerra psicológica fundamental, pero en esta fueron muy famosas. La principal es esta niña que veis arriba, adolescente. La adolescente Nayira. Bueno, una adolescente que comparece en el Congreso de Estados Unidos llorando, diciendo que los malvados soldados iraquíes entraron en un hospital de Kuwait en el que ella era enfermera. Esta guerra estalla porque Irak invade a su vecino del sur, Kuwait. Y entonces Estados Unidos, para justificar el ataque a Saddam Hussein, comparece esta niña diciendo lo malvados que son los iraquíes, que han tirado las incubadoras al suelo, que ella era enfermera y ha arrojado los niños en las incubadoras aún prácticamente neonatos, ¿no?, al suelo y les han dejado morir para llevarse las incubadoras. Bueno, esta niña, en realidad, esta adolescente, era la hija del embajador kuwaití en Washington. No había estado en el hospital en su vida, no era enfermera y además fue preparada, todo esto fue una campaña de marketing preparado por una prestigiosa empresa de relaciones públicas estadounidense. Hill & Knowlton, ¿no? Seguro que la conoceréis. Simplemente no puedo contaros todas las mentiras de esta guerra porque casi no queda tiempo, pero os lo pongo como ejemplo de lo que fueron el aprovechar, digamos, la política espectáculo que permitía que todo el mundo estaba pegado a la pantalla de televisión en estos canales 24 horas y permitía la política espectáculo, la guerra psicológica como espectáculo. Y en concreto, esta desinformación, pues tuvo bastante éxito. Bueno, de la guerra de Yugoslavia no os puedo comentar nada porque ya no me queda tiempo. Habría mucho que hablar. Veis ahí al Papa Wojtyla. El Vaticano, así como el Vaticano ha ejercido el poder desde los inicios de su historia, de la historia de la Iglesia, pero lo ha seguido ejerciendo también en la actualidad y en concreto en esta guerra tuvo una participación muy activa porque los croatas eran católicos y el Vaticano actuó en defensa de los croatas contra los serbios. Y en concreto, con el dinero del óbolo de San Pedro, el dinero que dan los fieles, ¿no?, a la Iglesia, los que son católicos, pues fue utilizado para pagar a empresas de relaciones públicas y de comunicación política, en concreto alemanas, para financiar la propaganda anti-Serbia y a favor de los croatas, entre otras. Y también armas. También con ese dinero del óbolo de San Pedro se pagaron armas. Armas que curiosamente además hirieron a soldados españoles desplegados allí como cascos azules, lo que no debió agradar mucho a los católicos españoles. Pero bueno, el caso, lo que quería decir, no vamos a hablar de guerra abierta, sino de guerra psicológica. Este era el ejemplo. Contra Milosevic posteriormente en el 99 hubo también una fuerte campaña de desinformación. Pero bueno, seguimos avanzando. La segunda guerra de Irak, cuando ya se derroca Saddam Hussein, ya estamos en el siglo XXI, en el año 2003, contó con la participación de Internet, era la primera vez que Internet ya no tenía tanto auge como ahora, aún no estábamos en el Internet 2.0, pero sí tuvo un despliegue bastante considerable y mucha gente siguió la guerra por Internet. Y en concreto fue una guerra en la que la televisión combinada con Internet también hubo mucha campaña. Algunos ejemplos: el asesinato del periodista español José Couso, justamente para el Pentágono evitar que pasara como en Vietnam y hubiera una prensa independiente que diera consignas
digamos que enviar imágenes que no convenían. Tenéis al ministro de Información iraquí que se hizo famoso del otro lado, del lado de la propaganda a favor de Saddam, por dar una propaganda burda que evidentemente nadie se creía, no fue una buena propaganda, por lo menos de cara a Occidente. George Bush lanzando un mensaje en las montañas rocosas, con un tono bíblico. La guerra religiosa ya no solo la utilizaba el Islam, también la empezó a utilizar los neocon estadounidenses, ¿no? Bueno, esta es la soldado Lynch, una soldado que fue capturada por los iraquíes. Bueno, los iraquíes se ocuparon de ella en el hospital y le iban a canjear, pero justamente los estrategas del Pentágono pensaron que era una idea genial organizar un comando para liberarlo y montar un storytelling. Es el momento que surge el storytelling de guerra, y montaron toda una operación en la que además murieron muchos soldados americanos para liberarla y para mostrarlo como una película de Hollywood, ¿no? De los buenos liberando a la pobre soldado caída por los malvados. Y no sé si os acordaréis, yo de esto ya sí me acuerdo, pero se montó toda una campaña que luego además demostró ser falsa, que cuando se entrevistó a gente, pues evidentemente a esta soldado la querían intercambiar, pero se organizó esta campaña y tuvo éxito. El derribo de la estatua de Saddam Hussein, las grandes manifestaciones contra la guerra de Irak. Esta guerra justamente no fue tan positiva a nivel mediático como la primera guerra del Golfo porque tuvo mucha oposición. Y, aunque bueno, en Estados Unidos George Bush logró la reelección, pero bueno, luego es una guerra que además acabó enfangada porque se consiguió derrocar a Saddam Hussein, pero no controlar el territorio, y finalmente, bueno, eso ya lo sabéis, Estados Unidos tuvo mucho desgaste por esta guerra, ¿no? Y concluimos, ya la última diapositiva, con las guerras del siglo XXI, las primaveras árabes que se produjeron, en la que ya las redes sociales tuvieron mucha acción. Sabéis que en las primaveras árabes las redes sociales fueron un elemento comunicativo fundamental para que triunfaran en Túnez, las rebeliones también contra Gaddafi en Libia o contra Bashar el-Assad en Siria, aparte de contar evidentemente con mucho apoyo occidental e intereses geopolíticos. Pero las redes sociales funcionaron también como mecanismo de esas sociedades que deseaban un cambio, digamos, de una sustitución de las élites despóticas de sus países, se lanzaran a estas primaveras árabes que, bueno, que luego degeneraron en alguna guerra. En el caso de Libia y en el caso de Siria. Tenéis, por ejemplo, algunos ejemplos. Bashar el-Assad con un sacerdote cristiano ortodoxo. Una de las claves de por qué al-Assad resiste, seguramente habréis escuchado mucho el apoyo de Rusia, pero al-Assad resiste, entre otras cosas, porque los cristianos sirios, hay cristianos árabes, le apoyan, porque los que luchan contra él son islamistas y los cristianos sirios tienen miedo de que si cae al-Assad lleguen los islamistas y les obliguen a convertirse o les maten. Bueno, tenemos a Gaddafi en uno de esos grandes discursos que daba, cómo utilizaba esa propaganda pomposa, como gran líder panafricano y panárabe, ¿no? Aunque de poco le sirvió al final. Y bueno, y la propaganda de Hezbollah como uno de los grupos chiíes que apoyan también al Assad y que están financiados por Irán, ¿no? Pero bueno, básicamente me gustaría terminar llamándos a la reflexión, y ya si queréis me hacéis las preguntas que consideréis y empezamos el debatito, que son los 10 principios de la propaganda de guerra. Estos 10 principios veréis que están relacionados con todo lo que os he contado en la conferencia. Bueno, pues estos 10 principios los enumeró un pacifista inglés, un lord inglés, un noble y aristócrata de los al final de la Primera Guerra Mundial, Ponsonby se llamaba, y escribió un libro que lo llamó El Decálogo de la Propaganda de Guerra. Horrorizado por los efectos de la Primera Guerra Mundial, él inició el movimiento pacifista y creó una asociación pacifista. Y él enumeró lo que él consideraba los 10 principios de la propaganda de guerra, lo que lleva a la gente a matarse, como digo, contra otros humanos, o humanos matarse contra otros humanos, o a justificar que otros humanos maten. Os los leo y terminamos con esto, y os llamo a la reflexión y podéis intentar comparar guerras o situaciones de guerra, de terrorismo, tratado por los medios de comunicación, tratado por las redes sociales en las que actúen fake news, y os planteo si creéis que esas estrategias de Ulises o de Tamerlán actúan, y sobre todo estos 10 principios de Ponsonby. Bueno, Ponsonby dice: nosotros no queremos la guerra. El enemigo es el único responsable de la guerra.
El enemigo es un ser execrable. Pretendemos nobles fines. El enemigo comete atrocidades voluntariamente. En cambio, lo nuestro son errores involuntarios. Daños colaterales, decimos hoy en día. El enemigo utiliza armas no autorizadas, ¿no? Pensar en las armas de destrucción masiva, yo creo que este tiene bastante vigencia. Nosotros sufrimos pocas pérdidas, las del enemigo son enormes. Eso fue lo que machacó a Estados Unidos en Vietnam, el ver por la tele que los que morían eran americanos. Los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. La vanguardia, el saber, las letras, la pluma, está con nosotros. Si los intelectuales quieren la guerra, es que la guerra es justa. Nuestra causa tiene un carácter sagrado o sublime. Pues lo que os decía ahora, la guerra con finalidad religiosa, política, nacional, pues siempre tiene que haber un fin ideal, ¿no? Y los que ponen en duda nuestra propaganda de guerra son unos traidores. El que no se cree esta propaganda es un traidor a su país, es un mal patriota, en definitiva es un mal ciudadano, ¿no? Y bueno, y me despido simplemente pues, de esta conferencia. Disculpad si me he alargado un poquito, aunque es verdad que hemos empezado algo tarde, con una cita del senador Hiram Johnson a comienzos del siglo XX, ¿no? Que decía, y creo que es una sentencia bastante interesante: cuando empieza una guerra, la primera víctima siempre es la verdad. Muchas gracias por la atención y espero que hayáis disfrutado de esta conferencia online. Y ahora